Después del aterrador regreso de la misión Odisea 12, Elena y David, los únicos sobrevivientes, intentaron reanudar sus vidas en la Tierra. Los meses que siguieron a su regreso estuvieron llenos de informes, evaluaciones psicológicas y entrevistas interminables con las autoridades espaciales. Aunque la versión oficial se mantuvo como un fallo técnico inexplicable, ambos sabían que la verdad era mucho más perturbadora. Elena, en particular, había comenzado a notar cambios sutiles pero inquietantes en su vida diaria. Las sombras parecían alargarse a su alrededor, y un sentimiento constante de ser observada la seguía a todas partes. No era capaz de distinguir si esto era un efecto secundario del trauma o si algo más oscuro la había acompañado desde la luna. Las cosas comenzaron a deteriorarse rápidamente. Elena empezó a tener pesadillas recurrentes en las que volvía a la cámara subterránea del lado oscuro de la luna. En sus sueños, Marco, con sus ojos negros como el abismo, la llamaba desde el altar, hablándole en aquel idioma oscuro y desconocido. Pero lo más perturbador no eran los sueños, sino los sonidos. Empezó a escuchar susurros mientras estaba sola en su casa, susurros en ese mismo idioma alienígena. Al principio, pensó que se trataba de su mente jugándole malas pasadas, pero luego, los susurros comenzaron a aparecer incluso cuando estaba despierta. Parecían provenir de las paredes, de los rincones más oscuros de su hogar, y cada vez eran más insistentes, más claros. David, por su parte, estaba lidiando con sus propios demonios. Aunque no compartía las mismas experiencias sobrenaturales que Elena, comenzó a volverse paranoico. Sentía que alguien lo seguía constantemente, aunque nunca podía ver a nadie cuando se giraba para comprobar. Las personas a su alrededor le parecían extrañamente diferentes, como si no fueran realmente quienes decían ser. Con el tiempo, ambos astronautas empezaron a distanciarse de sus familias y amigos. Temían que sus experiencias pudieran ser contagiosas o, peor aún, que los llevaran a ser considerados locos. De manera subconsciente, evitaban espejos y cualquier superficie reflectante, temiendo ver algo más allá de sus propios reflejos. Una noche, Elena decidió visitar a David en su casa. No lo había visto en semanas y quería compartir con él lo que estaba viviendo. Necesitaba saber si él también estaba experimentando algo similar, o si realmente estaba perdiendo la razón. Cuando llegó a la casa de David, la encontró en penumbra. Las cortinas estaban cerradas y no había luces encendidas. Elena tocó la puerta, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, así que entró con cautela. Al entrar en la sala, encontró a David sentado en una esquina, murmurando para sí mismo. Estaba rodeado de hojas de papel en las que había dibujado extraños símbolos, los mismos que habían visto en la puerta metálica en la luna. David, susurró Elena, sintiendo como la angustia se apoderaba de ella. David levantó la cabeza, sus ojos estaban hundidos y enrojecidos. Había estado sin dormir durante días. Con una voz temblorosa, le dijo: No estamos solos, Elena. Nos trajimos algo con nosotros, algo que no deberíamos haber despertado. Antes de que Elena pudiera responder, una sombra pareció deslizarse por las paredes de la habitación, oscureciendo el lugar aún más. Los susurros se intensificaron, volviéndose casi ensordecedores. David se levantó de repente, asustado. No nos dejará en paz. Nos está cazando. De repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y la habitación se llenó de una energía que parecía succionar todo el aire. La sombra se movió rápidamente hacia David, quien comenzó a gritar de terror, sus gritos mezclándose con los susurros que llenaban el aire. Elena retrocedió, paralizada, mientras veía cómo la oscuridad envolvía a su compañero. En un desesperado intento por escapar, Elena corrió hacia la puerta de entrada. Justo antes de salir de la casa, escuchó un último grito desgarrador de David, que se cortó abruptamente, dejando un silencio espeso tras de sí. Elena salió corriendo a la calle, temblando y llena de pánico. Sabía que había dejado a David atrás, pero también sabía que no podía hacer nada por él. Algo más fuerte y antiguo que ellos estaba ahora suelto en la tierra, y no se detendría hasta consumirlos. Elena huyó hacia su automóvil, sin rumbo ni destino. Mientras conducía frenéticamente por la ciudad, los susurros comenzaron a llenar el interior del coche, arrastrándola aún más en un pozo de locura.
Sabía que no podría escapar. El terror no había quedado atrapado en el lado oscuro de la luna, ahora, la oscuridad la había seguido hasta la tierra, y no la dejaría ir.